Que el Señor le continúe bendiciendo enormemente. Espero que usted esté ahí en su casa, en su trabajo, donde usted se encuentre, con muchas ganas de recibir de parte de Dios un mensaje que sin duda va a tocar su corazón, su mente y su espíritu. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias porque tú me permites, Señor, llevar este mensaje, la palabra, a muchas personas a través de nuestro canal de YouTube. Pongo delante de ti, Señor, este tiempo de enseñanza. Danos sabiduría, danos entendimiento para poder comprender tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de hoy, espiritualidad intencional. Hace algunos años, en el año 2009, salió una película llamada Up. A mí me gustan mucho las películas y las series. En esa película había un hombre llamado Carl y su esposa se llamaba Ellie. Ellos tenían un sueño, una meta, que era algún día llegar a las cataratas del paraíso. Esta película animada muestra cómo a través de los años ellos se hacían inseparables hasta llegar a la vejez. Sin embargo, Ellie enferma y muere. Y Carl nunca pudo llegar con Ellie a las cataratas del paraíso, que era lo que ellos querían hacer juntos. Resulta que en un momento de la película llega un niño scout, un niño explorador llamado Russell. Toca la puerta del anciano y le dice que le está sacando una insignia de ayuda a los mayores y que sí le puede ayudar a sacar esa insignia y que él como scout estará feliz de poder hacer algo por él, ¿verdad? A lo que Carl trata de rechazar insistentemente, ¿verdad? Lo que Russell trata pues de ayudarle para conseguir su insignia. En un momento dado de la película, al principio, se han construido edificios alrededor de la casa de Carl y pues la constructora desea que Carl salga, se vaya del lugar, pues no es algo posible para él no quiere irse. Y en un momento él, sin querer queriendo, vamos a decir que golpea a uno de los trabajadores, ¿verdad? Resulta que esto hace que él se asuste y él necesita irse. Él amarra un montón de globos a su casa con la idea de levantar la casa e irse de ese lugar huyendo. Cuando la casa se levanta en la película, él está adentro, va volando y le tocan la puerta en el aire. Y era Russell. Russell que no se pudo bajar de la casa cuando empezó a volar. Así que ¿qué le quedaba a Carl más que dejar pasar a Russell a su casa? De ahí en adelante todo lo que comienza a suceder es llegar a la meta de llevar la casa a cataratas del paraíso. Carl tenía el deseo de cumplir esa meta de su esposa, a lo que él y Russell hacen todo lo posible de manera intencional por llevar su hogar hasta las cataratas del paraíso. ¿Será que nosotros en la vida cristiana estamos teniendo ese nivel de intencionalidad a nivel espiritual? Tal como Carl y Russell, que le invito, si usted no hizo la película Up, que la vea. Tal como Carl y Russell fueron intencionales en todo lo que hacían hasta llegar ahí. Usted y yo estamos haciendo todo lo posible por acercarnos a Dios, cumplir una meta en nuestra vida, metas en general en cualquier área, no solo lo espiritual. Mucha gente quiere acercarse más a Dios, como dicen algunos. Bueno, ¿cuánto tiempo de oración sacas? ¿Cuánto lees la Biblia por semana? Vamos a ponerlo por semana. ¿Cuántos capítulos lees? ¿Cuántos proverbios has leído esta semana? ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios? Si usted quiere graduarse, ¿cuánto estás estudiando? ¿Cuántas materias estás matriculando? Si usted quiere tener trabajo, no pretenda que le caiga del cielo. ¿A cuántos lugares están enviando currículum? Y con el pensamiento de me van a llamar, porque si usted dice, uy, aquí no me van a llamar, usted no está siendo intencional, no mande nada entonces. Como hijos de Dios tenemos que aprender a tener fe y crecer en fe, pero de una manera intencional, o sea, poniéndole ganitas. Resulta que desde el principio hay una creación intencional de Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26 al 28. Voy a leer en Reina Valera, dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza,
Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego la primera pareja sobre la tierra, a todos nos diseñó con un mismo cuidado. Ponga usted atención de que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios quería que usted y yo nos pareciéramos a Él. Desde la primera creación del hombre, Dios fue intencional. A Dios no se le ocurrió nada más. Tuvo el deseo de hacer al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pero luego de esto, en el Salmo 139, en el 15-16, dice lo siguiente. Salmo 139, 15-16. Dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Si había un libro donde todo había sido escrito, quiere decir que Dios tuvo la intención de diseñarlo a usted y a mí. Usted y yo no somos casualidad. Si usted y yo fuimos diseñados con la intención de ser semejantes a Dios, hechos a su imagen y semejanza. No importa que su padre o su madre le hayan dicho a usted que usted fue un gol, que usted no tuvo que haber nacido, que usted es una torta, lo que sea. Dios fue intencional en hacerlo a usted, en diseñarlo. Y había un cuaderno o un libro, lo que fuera, donde estaba anotado cada cosa que usted iba a ser formado. Quiere decir que usted es especial para Dios. Ahora, el llamado de Dios para nuestra vida también es intencional. Porque una cosa es ser creados por Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Es distinto. No todo el mundo es hijo de Dios, todo el mundo es creación de Dios, sí. Pero en Juan capítulo 1 dice que todos los que le recibieron a Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, en Mateo capítulo 4, versículo 18, vamos a ir a Mateo 4, 18. Mateo 4, 18 al 22. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, había dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano. Echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. Pasando de allí, vi a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En Mateo 9, 9 al 12, Mateo 9, 9 al 12 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora bien, primero Jesús ve el talento de los hombres que están pescando, eran pescadores. Y de forma metafórica les dice que les iba a dar un propósito, ser pescadores de hombres. Cuando llama a Mateo, o Leví, según la traducción, siendo un publicano, un cobrador de impuestos, alguien que era detestado por los judíos, le da un nuevo plan. Jesús se sienta a la mesa con los publicanos, con los detestados, con los pecadores. Y la gente empieza a criticarlo. ¿Qué es lo que Jesús dice? Es que la gente que está sana no necesita médico, son los enfermos los que necesitan un médico. Jesús declara siempre ante la crítica a que él ha venido. Porque saben, muchas veces a uno lo juzgan por con quién está, por dónde está, por con quién anda, qué anda haciendo. Y Jesús siempre lo criticaron, siempre.
¿Por qué usted está comiendo con esta gente? ¿Por qué se metió en esa casa? Jesús, ¿qué es lo que dijo? Es que los sanos necesitan médico, son los enfermos los que necesitan médico. Jesús iba y comía con los publicanos. Sin embargo, ese llamado tenía ahí como un sinsabor para alguien. Jesús había llamado a Mateo, un publicano, y no tenía mucho sentido para su jefe que de la nada uno de sus cobradores solo se fuera atrás del maestro, porque no se sabía mucho de él. Lucas, vamos a ir a Lucas 19, 1-10. Y vean qué lindo la intencionalidad de Jesús con el jefe de Mateo. Lucas 19, 1-10 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eso se llama intencionalidad. Jesús, nadie posiblemente le había dicho que ese era Zaqueo, que ese era el jefe de los publicanos, tal vez no le habían dicho mucho, pero cuando Jesús, Hijo de Dios, el hombre más sabio sobre la tierra, va caminando y se da cuenta que Zaqueo está ahí, le dice: Zaqueo, venga, hoy tengo que ir a comer a su casa, es necesario. Zaqueo se baja de inmediato. Dice, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos los que eran muy religiosos, todos los que se creían muy santos, empezaban a criticar a Jesús, porque no entendían por qué un judío, que era Jesús, estaba con publicanos, comiendo atrás de eso. El 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo estaba tratando de defender su ética, su moral. ¿Quién era él? Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús ignora totalmente lo que Zaqueo le está diciendo, y le dice: hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, a Jesús no le importa que Zaqueo esté regalando sus bienes, que Zaqueo a quien le hace algo malo le devuelva 4 veces en bienes. A Jesús no le importa eso. Recordemos que la palabra dice claramente que por gracia somos salvos, no por obras. Ahora bien, Jesús fue intencional en todo momento en ir a la casa de Zaqueo, cenar con él, estar con él, llevar salvación a ese hogar, llevar sanidad a ese hogar. A él no le importaba que fuera publicano. Jesús tenía muy en claro a qué él había ido él, a qué había estado ahí, por qué había ido a esa casa. Jesús lo tenía muy claro. Cuando Jesús nos llama a usted y a mí, es porque hay un propósito de por medio. Primero, salvación, perdón de pecados, justificación, limpiarnos de todo lo malo, darnos propósito en esta vida. Un propósito que previamente ya había sido diseñado, pero que usted y yo, como estábamos apartados de Dios, no lo podíamos comprender. Ahora, también hay un crecimiento espiritual en usted. Dios nos crea de forma intencional, nos diseña de forma intencional, nos llama de forma intencional, y ahora usted y yo necesitamos crecer intencionalmente en Cristo. El crecimiento espiritual, lo primero es crecer en la fe y como consecuencia el conocimiento de lo que es Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podemos pedirle a Dios fe. Ya a usted y a mí se nos dio una porción de fe. La única manera que esta fe crezca es exponiéndonos a la palabra de Dios, es exponiéndolos al mensaje de la palabra de Dios, es estar en oración. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El crecimiento de la fe es proporcional al tiempo que invierto en mi relación con Dios. Así como las relaciones interpersonales de pareja crecen
tiene que ver con relación, con tiempo en pareja, en confianza, tiene que ver con, inevitablemente, pasar tiempo, comunicación. No puedo pretender que mi fe en Dios crezca si yo no paso tiempo con Dios. Si yo no oro, si yo no leo la palabra, si yo no adoro al Señor, si yo no me congrego, yo no puedo pretender que mi fe crezca si hago todo lo contrario a lo que la Biblia me dice que debo hacer. Sería yo muy insensato. Lo segundo que crece en nosotros conforme vamos creciendo en fe es la confianza en Dios. Me doy cuenta que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmos 3, 5 al 6 dice, Salmos 3, 5 al 6 dice, me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Eso es confianza en Dios, confianza plena en Dios. Yo me acuesto, me duermo y me despierto porque Dios es el que me sustenta. Dios es el que tiene el control de todo. Dios tiene control de mi salud, de mi vida, de mis finanzas, de mi familia, de mi trabajo, de todo lo que yo hago. Dios tiene el control. Y eso es tener confianza en Dios. Pero yo no puedo tener confianza en Dios si yo no entiendo cuáles son las promesas que Dios tiene para mí, que están en su palabra. Y es que es la palabra la que hace que mi fe crezca. Entonces van de la mano. Salmo 91, 1 al 7, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni por mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Hay una paz que solo puede dar Dios. Una paz al dormir que solo la puede dar Dios. No habrá temor en nosotros. Pero todas las promesas del Salmo 91 dependen de una sola cosa. Lo que dice el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar al abrigo del Altísimo? Es morar bajo su presencia, su sombra. Es depender de Dios en todo momento. Es entender que el concepto correcto de iglesia no son 4 paredes. La Biblia enseña que usted y yo somos iglesia. La presencia de Dios va con nosotros. El Espíritu Santo va conmigo guiándome. Usted y yo tenemos que entender que tenemos que morar en todo tiempo en la presencia de Dios. Habitar en la presencia de Dios. Usted y yo no visitamos la presencia de Dios los fines de semana, un domingo en la iglesia de 10 a 12, no. Usted y yo tenemos que morar en la presencia de Dios. La Biblia dice, orar sin cesar, orar en todo tiempo. Cuando usted va en el bus, en el carro, cuando está en el baño, en la universidad, en su casa, ore, clame a Dios. Yo todos los días trato de sacar ese tiempo para Dios y le digo, Padre, en el nombre de Jesús, dame sabiduría, necesito sabiduría, más sabiduría que ayer, más sabiduría que ayer. Cuando tengo un pensamiento ahí medio extraño, declaro la palabra de Dios que dice, todo pensamiento llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Y es declarar la palabra. Todo el día usted tiene que aprender a orar declarando la palabra de Dios. Eso es lo que bíblicamente es profetizar. Declarar la palabra de Dios. Y la intencionalidad va a comenzar siempre con obedecer a Dios. Filipenses 2:13. Dice Filipenses 2:13. Dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone en nosotros el querer como el hacer, pero no todos obedecen a la voluntad de Dios. No todos hacen lo que Dios pone en su corazón a hacer. Entonces, si la intencionalidad de crecer espiritualmente comienza con obedecer a Dios, eso es un proceso desde el momento en que llego a Cristo, mi fe empieza a crecer, conozco sus promesas, conozco sus demandas y empiezo a hacer caso. ¿Ok?
Comienzo a orar, comienzo a ayunar, comienzo a congregarme, comienzo a buscar consejo en personas que me acercan a mí, a Dios. Entonces, ahí hay una intencionalidad de crecer espiritualmente. Vivir con intencionalidad espiritual es hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacer bien las cosas. Buscar a Dios en intimidad, escudriñar su palabra, tener el coraje y la valentía de pedir perdón, arrepentirnos, dejar todo aquello que nos aparte del propósito de Dios, modelar a Cristo a aquellos que no lo conocen. Es llevar la cura a los enfermos, como Jesús a los publicanos. Es pensar, ¿qué haría el Señor en mi lugar? Es ser guiados por el Espíritu Santo en la vida cristiana, en todo lo que usted y yo hacemos. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo jamás te va a decir que hagas algo que es contrario a la sabiduría de Dios. Nunca. Cuando usted y yo tomamos decisiones contrarias a lo que Dios quiere, usted no escuchó al Espíritu Santo. Usted escuchó cualquier otro espíritu, pero el Espíritu Santo usted no lo escuchó. Yo no lo escuché. Y todos hemos cometido muchos errores en nuestra vida. Nos hemos dejado influenciar posiblemente por la tormenta ahí en medio del mar, y hemos tal vez muy bien, creciendo en Cristo, caminando sobre las aguas como Pedro. Usted y yo vamos bien, pero nos fijamos en la tormenta, quitamos nuestra mirada de Jesús y nos comenzamos a hundir. Dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo que nos guía a caminar hacia adelante. Y a todos nos ha pasado. No hay una sola persona que sea tan perfecta de no haber pasado por esto. La iglesia tiene que caminar también de forma intencional. La iglesia tiene que evangelizar, que consolidar, capacitar en la palabra a la gente, formar siervos, formar en disciplinas espirituales, alentar a los hermanos a crecer. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia también. Una iglesia que no forma, una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no consolida, una iglesia que no enseña la doctrina de la palabra, es una iglesia muerta que está perdiendo el tiempo. ¿No entender? Usted y yo tenemos que ser intencionales en crecer en nuestra vida espiritual. Usted y yo tenemos que ser intencionales en buscar el rostro de Dios todos los días. Usted y yo tenemos que ser intencionales en ir a la palabra. No es posible que usted diga, no tengo tiempo. Dios te da 24 horas. ¿Cómo es que no puedes orar en la mañana? ¿Cómo es que no puedes sacar 5 minutos del día para leer la Biblia? ¿Cómo es que no puedes sacar ni siquiera unos cuantos segundos y leer un versículo? Ni siquiera. No es que usted no tiene tiempo, es que hay cosas que consideras más importantes que Dios. Tenemos que aprender a ser intencionales, porque sin Cristo nada podemos. La Biblia dice que Él es la vid, usted y yo somos los pámpanos, que apartados de Él nada podemos hacer. Entonces, aprendamos a crecer en Cristo. Dios nos creó con un propósito: gobernar, tener autoridad y dominio. Dios no nos creó para huir de su propósito y estar llenos de miedos y temores. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que en el lugar donde estemos, lugar donde nos desarrollamos, podamos llevar su presencia, su amor, su palabra, su luz. Dios pone el querer como el hacer en nuestra vida, pero es su decisión, es mi decisión obedecer, caminar y marcar una diferencia. Mucha gente no se acerca a Cristo por el que dirán mis amigos, por el que dirá papá, por el que dirá mamá que soy un pandereta, que soy quién sabe qué. Mucha gente ni siquiera se congrega por el que dirán. Mucha gente no tiene una Biblia ni siquiera en su cuarto porque qué vergüenza que alguien entre y la vea. Pues una cosa, va a haber un día que estemos delante de Dios, porque Hebreos 9:27 dice que está escrito para el hombre que muera una vez y a juicio. Y ahí te vas a dar cuenta que la opinión de la gente no era nada importante y que era la opinión de Dios la que sí valía. Y que la palabra era el libro más importante que debías tener contigo. Tal como los personajes de la ilustración fueron intencionales en alcanzar algo y lo lograron. Filipenses 3:13-14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado, dice el apóstol Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice Pablo, y extendiéndome a lo que está delante, pero sigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ni Pablo mismo decía que había pretendido ya haber alcanzado todo, no. Él deja lo que está atrás, él se fija adelante, donde está Cristo, que es su meta y es mi meta, llegar a Cristo.
Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando la palabra de Dios enseña que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, usted no puede justificar en su vida ser bueno y ganarse el cielo, porque eso es imposible, eso es antibíblico. Usted llega a la presencia de Dios por la salvación, que es un regalo por medio de la gracia, por la muerte y resurrección de Cristo en la cruz. Eso es lo que lo hace usted y a mí, que somos salvos. Eso es lo que nos hace realmente llegar al cielo, si lo quiere ver de esa forma. Pero usted y yo tenemos que aprender a ser intencionales en crecer espiritualmente. Romanos 8, 37 al 39 dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús. Todos cometemos muchísimos errores, pero nada de lo que hayamos hecho nos da a separar a usted y a mí del amor de Dios. Ninguna persona en su vida lo puede separar del amor de Dios. Nada de lo que usted haya hecho, nada de lo que le hayan hecho, lo va a separar del amor de Dios. Si usted me está escuchando hoy, Dios quiere que usted sepa que Él te ama, que Él te valora, que permitió que Jesús muriera en la cruz del Calvario como sacrificio único por tu vida, para que fueras salvo, para que regresaras al propósito por el cual te diseñó originalmente. Lo que necesitamos, usted y yo, es a Cristo. A Cristo. Que nuestra copa esté rebosando la presencia de Dios, si lo quiere ver así. Salmo 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo creo que usted lo diga ahí donde está escuchándome. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La Biblia enseña también que lo que Dios comenzó, la obra que Él comenzó, la va a terminar. Usted y yo somos obra de Dios. Digo otra vez, Dios cumplirá su propósito en mí. Usted como padre, como madre, declare sobre sus hijos que Dios cumplirá su propósito en ellos, en su familia, en su trabajo, en su lugar de estudios, donde usted esté. Dios va a cumplir su propósito. ¿Qué necesita hacer usted? Intencional en buscar la presencia de Dios. Eso es lo que necesitas, ser intencional en buscar la presencia de Dios. El tema de hoy, espiritualidad intencional. ¿Qué necesitas? Busca el rostro de Dios. No andes buscando bienes materiales. La Biblia dice que primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dígale a Dios, Padre, en nombre de Jesús, yo te pido que me perdones por mis errores, por mis pecados, por todo aquello que yo he hecho mal, que me ha apartado de ti. Perdóname si en mi vida ha habido necedad, si en mi vida he tomado decisiones que a ti no te agradan. Yo te pido que me ayudes a caminar conforme a tu voluntad, a ser guiado por tu Santo Espíritu. Y quiero de forma intencional buscar tu rostro cada día. Ponga en mí el querer como el hacer. Despiértame de madrugada si es necesario. Pon en mí esa necesidad de buscar tu rostro, de buscar tu presencia. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y que tengas una semana de éxito y bendición.